Los gemelos de Ettoria apenas comenzaban a asomar por el horizonte cuando Garrett Wells detuvo su maltrecho camión volador a un lado de la carretera del desierto. El indicador de temperatura del vehículo había estado parpadeando en rojo durante los últimos 5 kilómetros, y él sabía que era mejor no tentar a la suerte con un sistema de refrigeración que se mantenía unido a base de repuestos y mucha fe. Apagó el motor y salió del vehículo, con la caja de herramientas en la mano, las botas crujiendo sobre la arena helada y oxidada que lo cubría todo en este mundo fronterizo. Garrett tenía 34 años, aunque las arrugas alrededor de sus ojos lo hacían parecer mayor. 3 años fregando suelos y arreglando equipos averiados en el puerto espacial de Aoria tenían sus consecuencias para envejecer a un hombre. Antes de eso, antes de que todo se derrumbara, había sido propietario de Wells Engineering, una pequeña pero exitosa empresa que diseñaba sistemas de soporte vital para hábitats coloniales. Eso fue antes de que su esposa Falciane contrajera el síndrome de Fuskinia. Antes de que las facturas médicas lo engulleran todo, antes de que su socio comercial, David, se fugara con todos los créditos de las cuentas de la empresa. Mientras tanto, Garrett veía cómo Falciane se desvanecía a lo largo de 6 agonizantes meses. Ahora era conserje y criaba a una hija de 7 años llamada Meera en una vivienda prefabricada que tenía fugas de aire reciclado y olía perpetuamente a limpiador industrial. El camión volador ya había pasado su mejor momento hacía una década. El kit de herramientas contenía principalmente equipo recuperado, y el uniforme que vestía llevaba el logotipo de Ettoria Maintenance Services, donde apenas ganaba lo suficiente para mantener a Meera alimentada y vestida. Abrió el capó y al instante se arrepintió cuando el vapor sobrecalentado le dio de lleno en la cara. Garrett retrocedió, tosiendo, y agitó la mano para despejar el aire. Esto iba a llevar más tiempo del que él pensaba. Agarró su cantimplora y bebió un largo trago, mirando hacia la vasta extensión vacía del desierto. La autopista se extendía en ambas direcciones como una cinta oscura tendida sobre la arena, conectando el puerto espacial con los dispersos asentamientos mineros que salpicaban el hemisferio norte de Aoria. A esta hora, no había tráfico. Fue entonces cuando lo vio. A unos 300 metros carretera abajo, algo yacía en la alcantarilla de drenaje que corría junto a la carretera. Desde esta distancia, parecía un accidente, tal vez restos de alguno de los cargueros que ocasionalmente perdían partes de su carga. Pero algo en aquella forma le resultaba inquietante. Garrett se protegió los ojos del sol naciente y entrecerró los ojos. No son restos, demasiado orgánicos, demasiado deliberados en su colocación. Su ritmo cardíaco se aceleró. Sacó su botiquín de primeros auxilios de detrás del asiento del camión, una costumbre que le había quedado de la enfermedad de Falciane, cuando siempre tenía provisiones a mano, y empezó a caminar. A medida que se acercaba, iban surgiendo detalles que le revolvían el estómago a cada paso. Escamas, alas, la inconfundible silueta de un dragón. Los dragones no eran originarios de Aoria. Procedían de Draanis Prime, un mundo situado a 3 sistemas estelares de distancia. Y su presencia en el espacio humano era relativamente reciente, apenas unos 20 años después del primer contacto. Por supuesto, Garrett ya había visto dragones antes. Unos pocos trabajaban en el puerto espacial, la mayoría en puestos de alto nivel que los humanos no podían ocupar debido a la naturaleza especializada del trabajo. Eran seres impresionantes, de 2,1 a 2,4 metros de altura, con poderosas patas del tamaño de dedos y largas colas que les ayudaban a mantener el equilibrio, alas que podían lograr el vuelo en entornos de baja gravedad y escamas cuyos colores iban desde el carmesí intenso hasta el oro bruñido. Sus rostros eran claramente reptilianos, pero con una inteligencia en sus ojos que era innegablemente sensible, innegablemente consciente. El dragón que estaba en la alcantarilla era hembra. Lo supo por la estructura ósea más delicada y los cuernos curvados hacia atrás que nacían con gracia de su cráneo. Sus escamas eran de un color ámbar intenso, como la miel expuesta a la luz del sol, con detalles de color bronce más oscuro a lo largo de su columna vertebral y en los bordes de sus alas. Estaba tumbada de lado,
con un ala plegada bajo ella en un ángulo que hacía que Garrett se desmayara, la otra extendida sobre la arena, y estaba cubierta de sangre. Garrett echó a correr. La formación médica anuló el shock. Se deslizó por la alcantarilla junto a ella, con las manos ya moviéndose para comprobar si tenía signos vitales. Sus escamas estaban frías al tacto, más frías de lo que deberían estar. Los dragones eran exotérmicos. Él sabía eso. Regulaban su temperatura corporal mediante una combinación de procesos metabólicos y absorción ambiental. Un dragón frío era un dragón en serios aprietos. Encontró el punto del pulso en su cuello, presionando con los dedos contra las escamas más suaves de esa zona, débiles, filiformes, pero presentes. Su respiración era superficial. Con cada exhalación liberaba una pequeña bocanada de vapor que se condensaba en el fresco aire de la mañana. Tenía los ojos cerrados, las membranas protectoras selladas. Alrededor del cuello llevaba lo que parecía un collar de interfaz neuronal, equipo estándar para los dragones que trabajaban con tecnología humana, pero colgaba suelto y dañado, y ocasionalmente emitía chispas con descargas de energía erráticas. Fue entonces cuando Garrett vio sus piernas, ambas dobladas en ángulos que no deberían existir, los huesos claramente destrozados, sangre seca incrustada alrededor de profundas laceraciones en sus escamas, donde algo la había golpeado repetidamente. Sus alas estaban desgarradas en varios lugares, las membranas hechas jirones, lo que hacía imposible el vuelo incluso si estuviera consciente. Esto no fue un accidente. Alguien lo había hecho deliberadamente. Su mirada recorrió el área circundante y se detuvo en algo medio enterrado en la arena. Un arnés de movilidad, del tipo que usan los dragones con lesiones permanentes. Había quedado destruido, cortado en pedazos con algo afilado, la estructura metálica doblada y rota. Quienquiera que hubiera hecho esto, no solo la había golpeado. Le habían arrebatado la capacidad de moverse de forma independiente y la habían dejado aquí para que muriera. La rabia y el horror se acumulaban en el pecho de Garrett. Sacó a su comunidad y marcó el número de los servicios de emergencia. Un crujido estático resonaba en su oído. Sin señal. Por supuesto, este tramo de carretera era conocido por su zona sin cobertura. El repetidor de comunicaciones más cercano estaba a 10 kilómetros hacia el puerto espacial. Miró hacia abajo, al dragón, al laborioso ascenso y descenso de su pecho, a la sangre que aún manaba de algunas de sus heridas. No tenía tiempo suficiente para recorrer 10 kilómetros. Puede que no tenga ni una hora. Garrett tomó su decisión en segundos. Pasó sus brazos por debajo de su cuerpo, con cuidado de no ejercer presión sobre sus alas y patas dañadas, y la levantó. Era pesada, quizá unos 80 kilogramos, todo músculo y hueso densos bajo esa báscula. Su espalda protestó de inmediato, sus músculos gritaban. Pero apretó los dientes y echó a andar. 300 metros. Podía correr 300 metros. Parecía que habían sido 300 kilómetros. Para cuando llegó a su camión volador, el sudor le corría por la cara a pesar del aire fresco de la mañana, y sus brazos temblaban de agotamiento. Consiguió abrir la puerta del pasajero y la ayudó a sentarse, reclinando el asiento todo lo posible para que cupieran sus alas. Ella emitió un pequeño sonido, apenas audible, un gemido de dolor que lo atravesó como una cuchillada. «Te tengo», dijo Garrett, aunque dudaba que ella pudiera oírlo. «Vas a estar bien. Te lo prometo». Se subió al asiento del conductor y giró la llave. El motor tosió, falló y se apagó. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. El sistema de refrigeración. Se había olvidado del sistema de refrigeración. Garrett golpeó el volante con la palma de la mano y maldijo. Creo que probablemente podría arreglarlo, pero eso le llevaría al menos 30 minutos, tal vez más. El dragón no tenía 30 minutos. La miró, observó la sangre que ahora manchaba el asiento del copiloto, y notó el leve movimiento de su pecho, que parecía más débil que hacía apenas unos minutos. Luego miró hacia atrás, hacia la carretera que conducía al puerto espacial,
buscando ayuda a 10 kilómetros en un camión averiado con un dragón moribundo. Garrett volvió a su unidad de comunicaciones y cambió a la frecuencia de la baliza de emergencia. No le permitiría hablar con nadie, pero enviaría una señal de socorro que cualquier barco o repetidor dentro del alcance podría captar. Lo colocó en el salpicadero, activó la baliza y rezó para que alguien se diera cuenta. Entonces hizo lo único que le quedaba por hacer. Abrió su botiquín y se puso manos a la obra. Primero, necesitaba estabilizar su temperatura. Aunque los dragones sean exotérmicos, aún así necesitaban fuentes de calor externas en ambientes fríos. Tomó la manta térmica de sus provisiones de emergencia y la colocó sobre su torso, ajustándola cuidadosamente alrededor de sus alas. Luego revisó sus heridas. Las heridas en la cabeza eran en su mayoría superficiales, a pesar de la sangre. Las laceraciones del cuero cabelludo sangraban abundantemente. Lo sabía por su formación en medicina de urgencias. El daño real se produjo en sus patas y alas. Tenía la pierna derecha fracturada en al menos 2 lugares. Podía sentir cómo los fragmentos de hueso se movían bajo las escamas. La izquierda quedó destrozada a la altura de la articulación de la rodilla. Ambas alas presentaban múltiples desgarros en las membranas, y su ala izquierda mostraba signos de dislocación en el hombro. Garrett utilizó sus férulas de emergencia para inmovilizar las piernas lo mejor que pudo, sabiendo que probablemente le estaba causando más dolor, pero sin poder hacer nada más. Las alas no las pudo controlar en absoluto. La estaba revisando para detectar lesiones internas cuando ella abrió los ojos. Eran dorados, brillantes y fundidos como metal líquido, con pupilas verticales que se contraían inmediatamente ante la luz de la mañana. Esos ojos se fijaron en él con una intensidad que lo paralizó. «Oye», dijo Garrett en voz baja, manteniendo la calma. «Estás a salvo. Te encontré en la carretera. ¿Me entiendes?» La boca del dragón se movió, sus labios se retrajeron ligeramente para revelar hileras de afilados dientes. Se oyó un sonido, grave y áspero. «Humano. Sí. Mi nombre es Garrett. Garrett Wells. Voy a ayudarte. No puede caminar». Su voz era apenas un susurro. Cada palabra le suponía un esfuerzo inmenso. «Me quitaron el arnés. Lo destruí. Yo vi. ¿Quién te hizo esto?» Sus ojos se cerraron de nuevo, y por un momento Garrett pensó que había perdido el conocimiento. Entonces ella habló tan bajito que él tuvo que inclinarse hacia ella. «Mi familia, mi hermana, quieren la herencia. Mi padre me dejó la empresa. Dijeron que el dragón lisiado no tiene derecho». A Garrett se le heló la sangre. «Tu familia hizo esto». Serena, mi hermana, vio cómo me golpeaban. Luego quemaron mi arnés mientras yo miraba. Dije que moriría en el desierto, como me lo merecía. «¿Cómo te llamas?» Los ojos del dragón se abrieron de nuevo, encontrándose con su Aurelia. «Aurelia Emberrest. Mi padre era Terrón Emberrest. Era dueño de Emberrest Technologies». Garrett se balanceó hacia atrás sobre sus talones. «Tecnologías Emberrest». Él conocía ese nombre. Todos en las colonias conocían ese nombre. Fabricaban de todo, desde equipos de terraformación hasta motores para naves espaciales. Una de las corporaciones más grandes del espacio humano y de los dragones combinados. Teron Emberrest había fallecido hacía 6 meses. Garrett recordaba haberlo visto en las noticias. El fundador de la compañía, un magnate que había construido un imperio, dejando tras de sí una fortuna multimillonaria y una empresa que daba empleo a miles de personas. Y este dragón, golpeado y abandonado a su suerte en una alcantarilla, era su heredero. «Volverán», susurró Aurelia. «Cuando oigan, sobreviví, lo terminarán». «Nadie va a terminar nada», dijo Garrett con firmeza. «Vas a sobrevivir. La ayuda está en camino». «¿Cómo lo sabes?» «Porque activé mi baliza de emergencia. Alguien captará la señal, y hasta que lo hagan, no los abandonaré». Aurelia lo miró fijamente, sus ojos dorados escudriñando su rostro en busca de algo.
¿Por qué? No me conoces. No soy más que otro dragón. Eres alguien que necesita ayuda. Eso es suficiente. La mayoría de los humanos se alejarían, especialmente de una persona incapacitada. La palabra impactó a Garrett como un golpe físico. Pensó en Falciane, en la forma en que la gente la había mirado cerca del final, cuando la enfermedad la había dejado sin poder caminar, en cómo algunos de sus amigos simplemente habían dejado de visitarla porque no podían soportar verla así. Recordaba la ira que había sentido, la impotencia. No eres un lisiado, dijo Garrett, con la voz más dura de lo que pretendía. Estás lesionado. Hay una diferencia. La expresión de Aurelia cambió. Algo que podría haber sido sorpresa o tal vez esperanza, un destello en sus rasgos reptilianos. Entonces sus ojos se pusieron en blanco y se quedó inerte. Garrett le tomó el pulso. Seguía ahí, pero más débil. Ajustó la manta térmica y cogió su bidón, dejando caer con cuidado unas gotas de agua sobre sus labios. Parte de ella le corrió por la mandíbula, pero otra parte le entró en la boca, y él vio como su garganta trabajaba en un reflejo de deglución. El tiempo perdió todo sentido. Garrett estaba sentado en su destartalado camión volador junto a una dragona moribunda, observando cómo los soles ascendían en el cielo, comprobando su pulso cada pocos minutos, hablándole aunque ella no pudiera oírlo porque el silencio se sentía demasiado parecido a rendirse. Le habló de Meera, de cómo a su hija le encantaba dibujar naves espaciales aunque nunca había salido del planeta. Le habló de Falcián, de los 6 meses en que la vio apagarse, de las promesas que había hecho al final. Seguir viviendo, cuidar de su hija, no dejar que el dolor lo consumiera. Le contó que lo había perdido todo, que había vivido en una vivienda prefabricada, que había trabajado como conserje y que tenía un camión volador que mantenía unido con piezas de repuesto. Sé lo que se siente cuando el mundo te da una patada cuando estás en el suelo, dijo. Así que cuando te vi en esa alcantarilla, no iba a ser una de esas personas que se marchan. Una vez, alguien abandonó a Falcián y la dejó tirada en el suelo de nuestro hábitat porque no quería lidiar con el desorden. Y juré que jamás sería esa persona. Así que te aguantas conmigo, Oria Emberest, quieras o no. La baliza de emergencia continuó emitiendo su pulso constante. No vino nadie. Tras 2 horas, Garrett tomó una decisión. Salió del camión, cogió sus herramientas y se puso a trabajar en el sistema de refrigeración. Le llevó 45 minutos de trabajo bajo el calor creciente de los soles dobles, pero logró reparar la fuga y rellenar el depósito con agua de sus provisiones de emergencia. El motor arrancó al primer intento. Garrett volvió a subirse al asiento del conductor. Le tomó el pulso a Aurelia una vez más y comenzó a conducir. El hospital más cercano se encontraba en el puerto espacial, a 15 kilómetros de distancia. Con el sistema de refrigeración del camión volador dañado, tendría que ir despacio, pero despacio era mejor que nada. Mantenía una mano en el volante y la otra en la muñeca de Aurelia, controlando su pulso a través de la báscula. El camión traqueteaba y se sacudía sobre la carretera en mal estado, cada bache lo hacía tambalear, sabiendo que estaba agravando sus heridas. Pero su pulso se mantuvo constante, débil, pero presente, y eso fue suficiente para que él siguiera adelante. El puerto espacial emergió del resplandor de calor como un espejismo. Un extenso complejo de plataformas de aterrizaje, almacenes y domos habitables se agrupaba alrededor de la terminal principal. Garrett condujo directamente al centro médico de urgencias. Apenas se molestó en aparcar antes de saltar del coche y empezar a gritar pidiendo ayuda. 2 técnicos médicos aparecieron, echaron un vistazo a Aurelia e inmediatamente llamaron a un equipo de traumatología. En cuestión de minutos, el camión volador estuvo rodeado de personal médico. Se movieron con una eficiencia casi de práctica, trasladando a Aurelia a una camilla antigravedad, conectándola a los equipos de monitorización y anunciando sus signos vitales en una jerga médica a toda velocidad que Garrett solo entendía a medias. ¿Eres familia? Uno de los médicos le preguntó. No,
La encontré en la carretera del desierto a unos 17 km de distancia. La habían golpeado y le habían destrozado el arnés de movilidad. Alguien la dejó allí para que muriera. El doctor tenía rasgos escamosos. Él mismo era un dragón, un macho de escamas verdes con implantes quirúrgicos a lo largo de la mandíbula, endurecido por la ira. Esto fue deliberado. Ella dijo que lo hizo su familia. Su hermana y algunas otras. Querían su herencia. ¿Sabes quién es ella? Me dijo que su nombre es Aurelia Emberrest. Los ojos del doctor se abrieron de par en par. Emberrest como en Emberrest Technologies. Sí. Obtén seguridad. El doctor le gritó a uno de los técnicos. Y contacte con la policía colonial. Esto es un intento de asesinato. Se volvió hacia Garrett. Señor U.M. Wells. Garrett Wells. Señor Wells, usted acaba de salvar a uno de los dragones más importantes de las colonias. Es la accionista mayoritaria de Emberrest Technologies y controla el 70% de la empresa. Tras la muerte de Teren, circularon rumores de disputas familiares, pero nada parecido a esto. El doctor hizo una pausa. Probablemente deberías mantenerte cerca. La policía querrá tomarle declaración, y sospecho que la señorita Emberrest querrá agradecérselo cuando despierte. Si se despierta, pensó Garrett, pero no lo dijo. Trasladaron a Aurelia en silla de ruedas a través de las puertas de la sala de traumatología. Garrett lo siguió hasta que un guardia de seguridad, de manera educada pero firme, le indicó que esperara en el vestíbulo. Se encontró en una sala de espera estéril con sillas incómodas y pantallas huecas anticuadas que mostraban noticias. De repente se sentó, consciente de lo exhausto que estaba, del dolor de espalda que le había provocado cargar a Aurelia, del temblor de sus manos por la adrenalina residual. Su comunicador zumbaba. Garrett lo sacó y vio un mensaje de la cuidadora de Meera. Una mujer amable llamada Ellen que cuidaba de su hija mientras él trabajaba. ¿Todo bien? Llegas tarde. Garrett respondió escribiendo. Encontré a una persona herida en la carretera en el hospital. Llegaremos tarde. Dile a Meera que la quiero. La respuesta de Ellen fue rápida. ¿Esta persona está bien? Garrett se quedó mirando el mensaje. Pensó en las frías escamas de Aurelia, en su débil pulso, en la cantidad de sangre que había manchado el asiento del pasajero de su camioneta. No lo sé, escribió. Eso espero. Estuvo sentado en esa sala de espera durante 5 horas. En algún momento llegó una oficial de policía colonial, una mujer severa llamada Inspectora Valdés, quien tomó su declaración con meticulosa atención al detalle. Ella lo grabó todo, desde el momento en que él vio a Aurelia en la cuneta hasta el trayecto al hospital. Cuando mencionó el arnés de movilidad destruido, su expresión se ensombreció. Eso es un crimen de odio, además de un intento de asesinato, dijo. Destruir deliberadamente un dispositivo de accesibilidad se considera lo mismo que una agresión. Quienquiera que haya hecho esto se enfrenta a una larga pena de prisión. Dijo que era su hermana, Serena, y algunas otras personas las querían apartarla del camino para poder controlar la empresa. El inspector Valdés tomó notas. Investigaremos. Mientras tanto, señor Wells, necesito preguntarle algo. ¿Está dispuesto a testificar ante el tribunal si esto llega a juicio? Garrett no dudó. Sí. Bien. Porque, basándonos en lo que me has contado, estamos ante un caso de conspiración para cometer asesinato, agresión con agravantes y destrucción de propiedad de acceso público. Este es un caso importante, y su testimonio será crucial. Después de que el inspector Valdés se marchara, apareció un administrador del hospital, un hombre nervioso que explicó que los gastos médicos de Aurelia estarían cubiertos por el seguro de su empresa, pero preguntó si Garrett tenía alguna información sobre sus familiares más cercanos. Garrett explicó lo que Aurelia le había contado sobre su familia y sugirió que deberían tener mucho cuidado con quien contactaban. Entendido, dijo el administrador, restringiremos el acceso a su habitación únicamente al personal autorizado. Pasaron más horas.
El vestíbulo se fue vaciando poco a poco a medida que otros pacientes eran atendidos y dados de alta. Garrett llamó a Ellen y le preguntó si podía cuidar de Meera durante la noche. Ellen aceptó sin dudarlo. Que Dios la bendiga. Las pantallas huecas mostraban en bucle noticias, partes meteorológicos, anuncios de equipos de terraformación y vacaciones fuera del planeta. Garrett los observaba sin verlos realmente, su mente seguía atrapada en aquella alcantarilla, repasando cada instante. Eran casi las 12 de la noche cuando la doctora Patel, esta vez una mujer, salió de la sala de urgencias. Garrett se puso de pie inmediatamente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Está estable, dijo el doctor Patel, y Garrett sintió que sus piernas se debilitaban de alivio. Crítico pero estable. Tiene 3 costillas rotas, fractura de cráneo, traumatismo grave en ambas patas y daños extensos en las membranas de las alas. Alguien también le inyectó suficiente sedante como para derribar un pequeño camión volador. Probablemente eso fue lo que evitó que se desangrara. En realidad, el sedante ralentizó su metabolismo lo suficiente como para que no perdiera tanta sangre como hubiera perdido de otro modo. ¿Puedo verla? Está inconsciente y probablemente permanecerá así al menos un día más. Su cuerpo se encuentra en estado de parada metabólica, un mecanismo de protección de los dragones cuando experimentan un trauma grave. Pero sí, puedes verla. Habitación 12. Al final de ese pasillo. Garrett caminó por el pasillo con las piernas temblorosas. La habitación número 12 tenía una puerta de polímero transparente que le permitía ver el interior antes de entrar. Aurelia yacía sobre una camilla especializada diseñada para la fisiología de los dragones. Sus alas cuidadosamente colocadas sobre soportes acolchados. Sus piernas estaban inmovilizadas con yesos médicos que la cubrían desde la cadera hasta los talones. Los monitores emitían pitidos suaves, mostrando signos vitales en texto brillante. Le habían colocado una vía intravenosa en el brazo para administrarle líquidos y probablemente más sedantes. De alguna manera, parecía pequeña a pesar de medir casi 2,13 metros de largo desde el hocico hasta la cola. Vulnerable. Sus escamas habían perdido parte de su brillo, y los moretones en su rostro contrastaban fuertemente con su tez ámbar. Alguien había limpiado la sangre, pero la evidencia de la violencia permanecía en cada escama descolorida, en cada herida vendada. Garrett acercó una silla y se sentó a su lado. No estaba seguro de por qué. Ella no podía oírlo, no sabría que él estaba allí. Pero marcharme se sentía mal, como abandonar Falcián una vez más. Así que se quedó. Lo vas a lograr, dijo en voz baja. Sé que ahora mismo no lo sientes así, pero lo estás. Y cuando despiertes, nos aseguraremos de que quienes hicieron esto paguen por ello. Te lo prometo. Los monitores continuaron emitiendo un pitido constante. El pecho de Aurelia subía y bajaba con respiraciones lentas y regulares. Garrett se reclinó en la incómoda silla y cerró los ojos solo un instante. Se despertó al sentir que algo le tocaba la mano. Garrett se despertó sobresaltado, momentáneamente desorientado. Luego miró hacia abajo y vio un dedo con garras apoyado en su muñeca. Siguió su mirada hasta el rostro de Aurelia. Tenía los ojos abiertos, esas esferas de oro fundido fijas en él con una intensidad láser. «Te quedaste», susurró, con voz ronca pero más clara que antes. Garrett se enderezó. «Sí, lo hice». «¿Por qué?» «Porque dije que no te abandonaría e intenté cumplir mis promesas». La expresión de Aurelia cambió. Algo complejo se movía tras esos rasgos reptilianos. «Eres un humano inusual, Garrett Wells». «No realmente. Simplemente no me gusta ver sufrir a la gente». La mayoría de los humanos habrían pedido ayuda y se habrían marchado. Yo sí pedí ayuda. La señal de calma se había apagado, así que me quedé. Lo observó durante un largo rato. «Gracias», dijo finalmente, «por salvarme la vida, por quedarte, por no tratarme como si ya estuviera muerta solo porque no podía caminar». Garrett pensó en Falcián,
En el médico que había sugerido cuidados paliativos cuando aún había tratamientos que probar, que había hablado de Falciane como si no estuviera presente simplemente porque estaba demasiado débil para discutir. No estás muerta. Estás herida. Hay una diferencia. Ya lo dijiste antes en la camioneta. Lo recuerdo. Sí. Los dragones tienen una memoria excelente, incluso bajo sedación profunda. Los ojos de Aurelia se cerraron brevemente y luego se abrieron de nuevo. Mi hermana vendrá a por mí en cuanto se entera de que sobreviví. La policía lo sabe. El inspector Valdés ya está investigando y el hospital ha restringido el acceso a tu habitación. Eso no la detendrá. Serena tiene recursos, contactos. Probablemente tiene a la mitad de la junta directiva de la empresa de su lado. Ya nos ocuparemos de esto cuando suceda. Pero ahora mismo, necesitas concentrarte en recuperarte. Aurelia emitió un sonido que podría haber sido una risa. Recuperarse. Mis piernas están destrozadas, Garrett. Incluso con cirugía, nunca volveré a caminar. Mis alas están irreparablemente dañadas. No puedo volar. Apenas puedo moverme sin dolor. Y mi arnés de movilidad, lo único que me daba independencia, se ha perdido. Así que te conseguiremos uno nuevo. ¿Tienes idea de cuánto cuesta un arnés de movilidad de dragón personalizado? 50.000 créditos como mínimo. Y eso es para un modelo básico. El que yo tenía fue diseñado específicamente para mis necesidades. Tardaron 6 meses en construirlo. Costó más de lo que vale tu camión volador. Luego lo resolveremos. Venderemos algo. Pediremos un préstamo. No lo sé, pero lo resolveremos. Aurelia lo miró fijamente. ¿Por qué? ¿Te importa tanto? Garrett reflexionó sobre su respuesta acerca de Falciane y las promesas que había hecho. Sobre Meera y el mundo en el que quería que creciera. Sobre la clase de persona que quería ser, incluso cuando el universo se lo arrebataba todo. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo finalmente. Porque he estado donde tú estás, indefenso y solo, viendo cómo todo se desmoronaba. Y recuerdo lo importante que fue cuando la gente decidió no marcharse. Así que no me voy a marchar de ti. Algo en la expresión de Aurelia se quebró. Una lágrima rodó por su mejilla escamosa, captando la luz como ámbar líquido. Hace mucho que nadie me dice algo así. Entonces la gente es estúpida. Eso la hizo reír. Un sonido áspero y doloroso que se convirtió en tos. Garrett tomó un vaso de agua de la mesilla de noche y se lo acercó con cuidado a los labios. Ella bebió agradecida y luego se recostó en las almohadas. Deberías irte a casa, dijo. Has estado aquí toda la noche. Probablemente tengas trabajo y familia. Tengo una hija. Mirror, tiene 7 años. Esta noche se queda en casa de nuestro vecino. Entonces ve con ella. Estaré bien. ¿De verdad? Aurelia vaciló. No, admitió. Pero sobreviviré. Me he vuelto experta en sobrevivir. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Garrett se puso de pie. Volveré mañana. Trae a mi hija, si no te importa. Querrá conocerte. ¿Por qué querría conocerme? Porque le hablé de ti, de lo luchadora que eres, de cómo no te rendiste ni siquiera cuando todo parecía imposible. A Espejo le gustan las historias de luchadores. Los ojos de Aurelia se suavizaron. Parece una buena niña. Es la mejor niña. Se parece a su madre. Garrett se detuvo en la puerta. Descansa, Aurelia, e intenta no darles muchos problemas a las enfermeras. No prometo nada. Garrett sonrió y se fue. A la mañana siguiente, después de explicarle todo a un Espejo muy emocionado, los llevó de vuelta al hospital. Su hija rebotaba en su asiento, hablando sin parar sobre todo lo que quería preguntarle a Aurelia. Si los dragones realmente escupían fuego, si podían volar por el espacio y 1.000.000 de cosas más. Preguntas que Garrett intentó responder lo mejor que pudo. Al llegar a la habitación 12,
Meera se puso tímida de repente y se escondió tras la pierna de Garrett. Aurelia estaba despierta, recostada sobre almohadas, con un aspecto algo más alerta que la noche anterior. Sus ojos se posaron inmediatamente en Mirror. «Hola», dijo Aurelia con voz suave. «Debe ser Meera». Meera asomó la cabeza por detrás de Garrett. «Eres muy grande». «Supongo que sí, comparada contigo». «¿Eres una princesa?» Aurelia parpadeó. «¿Qué?» «Papá dijo que te llamas Aurelia Emberrest y que eres muy importante. En los cuentos, la gente importante suele ser princesa». Una sonrisa se dibujó en los labios escamosos de Aurelia. «No soy una princesa. Dirijo una empresa. Eso me convierte más bien en... ¿Cómo se dice en humano? ¿Una jefa? ¿Una jefa dragón?», dijo Meera con los ojos muy abiertos. «Eso es incluso mejor que una princesa». Garrett observó la escena con una cálida sensación que se extendía por su pecho. Meera salió completamente de detrás de él. Ya no, tímida, se acercó a la camilla con la valentía propia de los niños. «¿Te duele?», preguntó, señalando las escayolas de Aurelia. «Sí», dijo Aurelia con sinceridad. «Bastante. Cuando me rompí el brazo el año pasado, papá me dijo que hablar de otras cosas me ayudaba». «¿Quieres que hable de otras cosas?». «Me encantaría». Así que Meera empezó a hablar. Habló de sus dibujos de naves espaciales, de su sabor favorito de pasta de proteínas, del niño del colegio que le tiraba del pelo, pero ella le dio una patada y se metió en problemas. Pero valió la pena porque ya no lo volvió a hacer. Aurelia escuchaba con genuina atención, haciendo preguntas, comentarios, tratando a Meera como a una igual, no como a una niña. Garrett acercó una silla y observó. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana, iluminando la habitación con una cálida luz dorada. Los monitores emitían su pitido constante, y por primera vez desde la muerte de Falcián, Garrett sintió algo parecido a la esperanza asomarse en su pecho. Durante las 3 semanas siguientes, visitar a Aurelia se convirtió en parte de su rutina diaria. Garrett dejaba a Meera en la escuela, trabajaba su turno en el puerto espacial, luego recogía a su hija y la llevaba al hospital. A veces se quedaban 1 hora, a veces 3. Mirror llevaba sus dibujos y sus interminables preguntas. Garrett aportaba conversación y ayuda práctica, investigaba fabricantes de arneses de movilidad, llamaba a compañías de seguros y se coordinaba con el abogado de Aurelia sobre la investigación policial en curso. El inspector Valdés también los visitaba con regularidad para mantenerlos al tanto del caso. Serena Emberrest y 4 miembros de la junta directiva habían sido arrestados una semana después del incidente. Entre las pruebas incautadas en la residencia de Serena se encontraban comunicaciones donde se discutía la destitución de Aurelia y planes detallados para tomar el control de Emberrest Technologies. El arnés de movilidad destruido había sido recuperado junto con las imágenes de vigilancia del vehículo volador de Serena que mostraban el ataque. «Es un caso sólido». Valdés les dijo que se enfrentaban a una pena mínima de entre 20 y 30 años. Los tribunales de la colonia no toleran este tipo de violencia premeditada, especialmente contra una persona con discapacidad. La respuesta de Aurelia fue un silencio. «Bien». Con el paso de las semanas, Garrett observó la transformación de Aurelia. Los moretones se desvanecieron, ocultos bajo escamas que poco a poco recuperaban su brillo. La fisioterapia le ayudó a recuperar algo de fuerza en la parte superior del cuerpo, aunque sus piernas seguían inútiles. El daño en las alas requeriría una cirugía especializada que no se podía realizar en Aoria, y posiblemente meses de recuperación. Pero su espíritu, aquello que Serena había intentado quebrar, permanecía intacto y algo más crecía. Algo que ni Garrett ni Aurelia querían nombrar, pero que ambos sentían con intensidad cada vez que sus miradas se cruzaban. Sucedió gradualmente, un roce que duró demasiado. Conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche después de que Meera se durmiera en una silla de la sala de espera. La forma en que la expresión de Aurelia se suavizaba cuando Garrett entraba en la habitación.
La forma en que Garrett se sorprendía pensando en ella constantemente cuando estaban separados. Una noche, después de 3 semanas de visitas diarias, Aurelia le hizo una pregunta. ¿A dónde iré cuando me den el alta? Garrett levantó la vista de los formularios del seguro que estaba revisando. ¿Qué quieres decir? Los médicos dicen que me pueden dar el alta en unos días. Han pasado días, pero no puedo volver a mi ático. Es la escena de un crimen y no puedo ir a una residencia de ancianos porque Serena intentó internarme antes del ataque. Alegó que era mentalmente incapaz debido a mi discapacidad. Si ingreso voluntariamente, eso le da credibilidad a su alegato y podría afectar el juicio. Entonces, ¿a dónde quieres ir? Los ojos dorados de Aurelia se encontraron con los suyos. No lo sé. No tengo a nadie en quien confiar. No tengo familia. Mis amigos, los pocos que creía tener, ni siquiera me han visitado. Tú y Meera son las únicas personas que han venido a verme todos los días. Garrett abrió la boca y luego la cerró. La idea que le rondaba la cabeza era una locura. Apenas la conocía. Solo se habían conocido hacía 3 semanas. Su hábitat prefabricado era minúsculo, apenas suficiente para él y Meera, y mucho menos para un dragón de 2 metros que no podía caminar. Pero recordaba haberla cargado a través del desierto. Recordaba el terror en sus ojos cuando pensó que moriría sola. Recordaba cada conversación de las últimas semanas, donde habían aprendido las historias, las cicatrices y las esperanzas del otro. Recordaba cómo Meera había empezado a llamarla Murelia y traía sus dibujos para pegarlos en las paredes. Recordaba las promesas que le había hecho a Falciane de mantenerse abierto a la vida, al amor, a las segundas oportunidades. «Quédate con nosotros», se oyó decir Garrett. Aurelia lo miró fijamente. «¿Qué?» «Mi hábitat. Es pequeño, pero hay espacio. Ellen, que vive abajo, tiene un viejo arnés de movilidad de cuando su marido resultó herido en un accidente minero. No sería permanente, pero funcionaría hasta que podamos permitirnos uno a medida. Y antes de ser conserje, trabajaba como contratista. Puedo modificar cosas, construir rampas, lo que necesites. Garrett, ¿por qué harías esto? Porque necesitas ayuda. Porque Meera ya te ha adoptado como parte de su familia. Porque, y siento como se le calienta la cara porque no quiero que te vayas a otro lugar donde solo pueda verte en los días de visita. La expresión de Aurelia era indescifrable. No me conoces. No precisamente. 3 semanas de visitas al hospital no son suficientes para comprometerse con algo así. Quizás no. Pero ya sé lo suficiente. Sé que eres brillante, capaz de dirigir una empresa de crédito multimillonaria desde una cama de hospital. Sé que eres amable. Que escuches a un niño de 7 años hablar de naves espaciales como si fuera la conversación más importante de la galaxia. Sé que eres valiente, que sigues luchando incluso después de todo lo que ha pasado. Con eso me basta. ¿Y qué puedo hacer yo a cambio? No puedo devolverte el dinero. Todos mis créditos están congelados mientras se desarrolla el proceso judicial. No puedo trabajar correctamente sin mi equipo. Yo solo sería una boca más que alimentar. Entonces podrás ayudar con Meera. Hazle compañía mientras trabajo. Enséñale cosas sobre negocios, tecnología o lo que quieras. No te pido que te quedes sin defensa, Aurelia. Te pido que me permitas ayudarte a recuperarte. Hablando metafóricamente, Aurelia emitió un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Eres imposible. ¿Eso es un sí? No sé qué es. Déjame pensarlo. Pero al día siguiente, cuando llegaron Garrett y Meera, Aurelia tenía una respuesta. Bueno, pero tengo condiciones. Nómbralos. Primero, ayudo con los gastos. Una vez que se desbloqueen mis créditos, pagaré mi parte. En segundo lugar, ayudo con tutorías y educación frente al espejo, lo que necesites. En tercer lugar, esto es temporal. Una vez que tenga un nuevo arnés de movilidad y pueda volver a funcionar de forma independiente, encontraré mi propio lugar. Esto no es caridad.
Esto es apoyo mutuo. Trato. Garrett extendió la mano. Trato. Aurelia miró su mano, luego a él, y colocó su mano con garras en la de él. Sus escamas estaban ahora calientes como es debido, calentadas por el funcionamiento de su biología y la recuperación de su salud. Sellaron el trato con un apretón de manos, y Garrett sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. Algo significativo, aterrador y maravilloso. El hospital dio de alta a Aurelia 3 días después. Ellen aportó el viejo arnés de movilidad, un aparato voluminoso que había visto tiempos mejores pero que aún funcionaba. Garrett pasó 2 días modificando su hábitat. Construyó una rampa sobre los escalones de entrada, ensanchó la puerta del baño y creó un espacio de trabajo con materiales reciclados en una esquina de la sala principal. Cuando el camión volador se detuvo frente al hábitat prefabricado, con los espejos retrovisores vibrando de emoción en el asiento trasero, Aurelia contempló la estructura con ojos indescifrables. Sé que no es mucho, comenzó Garrett. Es perfecto, dijo Aurelia en voz baja. Parece una casa. Lograr que entrara resultó todo un reto. El arnés de movilidad fue diseñado para el movimiento bípedo, manteniéndola erguida y proporcionándole asistencia motorizada para sus piernas paralizadas. Pero fue incómodo y claramente doloroso. Garrett permaneció cerca, ofreciéndole apoyo sin ser agobiante, permitiéndole mantener su dignidad pero estando dispuesto a ayudarla si lo necesitaba. Dentro, Aurelia recorrió lentamente cada habitación, observando el reducido espacio habitable, la pequeña cocina, los 2 dormitorios apenas lo suficientemente grandes para camas, el escritorio que Garrett había construido con metal recuperado y madera reciclada. Se detuvo ante el escritorio, pasando sus dedos afilados como garras sobre la superficie. ¿Construiste esto tú? No es nada del otro mundo, pero debería funcionar con tu equipo informático, Garrett. Ella se giró para mirarlo. Esto es lo más amable que alguien ha hecho por mí. Me cuesta creerlo, pero luego lo creo. Después de mi accidente, después del accidente de equitación que me paralizó las piernas hace 10 años, la mitad de mis amigos desaparecieron. Dejaron de llamarme, dejaron de visitarme. Ya no les resultaba útil. Mi padre me apoyó, pero incluso él hizo una pausa. Incluso él a veces me miraba como si estuviera rota, como si mi discapacidad me definiera más que mis logros. Y luego, cuando murió y heredé la empresa, Serena y la junta directiva me trataron como un problema que resolver, en lugar de como una persona con derechos. Eres la primera persona en una década que me ha mirado y me ha visto a mí misma. Solo a mí. No a mi discapacidad, no a mi riqueza, solo a Aurelia. Garrett no supo qué decir. Así que hizo lo único que le pareció correcto. Dio un paso adelante y la abrazó con suavidad, con cuidado de no tocar sus alas ni sus costillas en recuperación. Tras un instante de sorpresa, Aurelia lo rodeó con sus brazos, apoyando sus garras con delicadeza en su espalda. Permanecieron así un largo rato. En ese instante, 2 personas heridas encontraban consuelo la una en la otra, mientras Meera asomaba la cabeza por la esquina y emitía un sonido de júbilo que sin duda indicaba que hablaría de esto durante días. La primera semana fue de adaptación. Garrett aprendió las peculiaridades de las necesidades de Aurelia. Cómo ayudarla con el arnés de movilidad sin hacerla sentir indefensa. Cuánto espacio darle sin dejar de estar disponible. Meera se autoproclamó asistente oficial de Aurelia, trayéndole agua, trayendo cosas de otras habitaciones, charlando sin parar sobre su día en la escuela. Aurelia instaló su espacio de trabajo en el escritorio que Garrett había construido, conectándose remotamente a las redes de Emberrest Technologies, coordinándose con su abogado y los pocos ejecutivos leales que aún la apoyaban. Por las noches, después de que Meera se acostaba, Garrett y Aurelia conversaban, sin hablar de nada en particular, simplemente conversaban. Ella le contó sobre su infancia en Draonus Prime, sobre el accidente a caballo que la había paralizado a los 22 años, sobre los años de terapia y la lucha por los derechos de accesibilidad en la sociedad dragón.
Él le contó sobre la construcción Wells Engineering surgió de la nada, de Falcián y los 6 meses de impotencia, del socio que lo había traicionado y la consiguiente bancarrota. Somos un par de personajes, dijo Aurelia una noche con voz seca. El CEO dragón lisiado y el conserje en bancarrota. Es conserje, corrigió Garrett. Renuncio hoy. Aurelia giró la cabeza bruscamente. ¿Qué? No puedo ser conserje y ayudarte a reconstruir tu empresa al mismo tiempo. Así que renuncio. Garrett, tienes facturas que pagar. Un espejo que mantener. No puedes simplemente renunciar a tu trabajo. Puedo, y lo hice. Tengo algunos ahorros, suficientes para unos meses, y una vez que se desbloqueen tus créditos, dijiste que ayudarías con los gastos, así que estaremos bien, y si no lo estamos, lo resolveremos juntos. La miró a los ojos. Ya no estás solo en esto, Aurelia. Ninguno de los dos. Ella lo miró fijamente. Esos ojos dorados reflejaban la tenue luz de las lámparas del hábitat. Luego se acercó en su silla de ruedas hasta que el arnés de movilidad la pegó a su silla. Necesito decirte algo. Vale. Creo que me estoy enamorando de ti y eso me aterroriza. El corazón de Garrett latía con fuerza. ¿Por qué? Porque lo he perdido todo una vez. Mi movilidad, mis amigos, mi padre, casi la vida. No creo que pudiera sobrevivir si te perdiera a ti también. Extendió la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse. Al no obtener respuesta, él le acarició la mejilla, sintiendo el calor de su mano contra sus escamas. No me vas a perder. No puedes prometer eso. No, admitió. Pero puedo prometer que no me voy a ningún sitio por voluntad propia. Que me despierto pensando en ti y me duermo pensando en ti. Cuando llego a casa y te veo aquí trabajando en ese escritorio o hablando conmigo, siento que tal vez no lo he perdido todo. Tal vez simplemente encontré algo diferente. Los ojos de Aurelia se llenaron de lágrimas. Eso es lo más bonito que me han dicho jamás. Entonces la gente ha estado diciendo cosas equivocadas. Se inclinó hacia adelante, moviéndose lentamente, dándole todas las oportunidades para detenerlo. Ella no lo impidió. Sus labios se unieron en un beso que fue extraño, perfecto e incómodo a la vez. Sus escamas rozaban suavemente su piel, su aliento cálido con un toque metálico, claramente no humano, pero claramente correcto. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Eso fue, comenzó Aurelia. Qué raro, sugirió Garrett. Iba a decir perfecto. Rió, apoyando su frente contra la de ella, sintiendo el calor de sus escamas, el ritmo constante de su respiración. Sí, lo fue. A la mañana siguiente, Meera los encontró dormidos en la sala de estar, Garrett en su silla, Aurelia con su arnés de movilidad sentada a su lado, con las manos entrelazadas. Papá, dijo Meera en voz alta. Está saliendo con la señorita Aurelia ahora. Garrett se despertó sobresaltado. ¿Qué? Meera, ¿qué hora es? Hora del desayuno. Y estáis cogidos de la mano. Eso significa que está saliendo con alguien. Ellen dice que cuando los adultos se toman de la mano, están saliendo en una cita. Aurelia, que se había despertado al oír la voz de Meera, emitió un sonido que podría haber sido una risa. Buenos días, Meera. Buenos días, señorita Aurelia. Entonces, ¿está saliendo con mi papá o no? Garrett miró a Aurelia. Aurelia miró a Garrett. Entre ellos existió una comunicación tácita. Sí, dijo Aurelia. Supongo que sí. El rostro de Meera se iluminó con la sonrisa más grande. Por último, ¿podemos comer tortitas para celebrarlo? Mientras Garrett preparaba el desayuno con la proteína en polvo y los aditivos de sabor que en Aoria se consideraban comida, observaba a Aurelia y Meera en la pequeña mesa. Su hija charlaba animadamente sobre un proyecto escolar. Aurelia escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas y sugerencias. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas reforzadas del hábitat,
iluminándolos a ambos con un suave tono dorado. Esto, pensó Garrett. Así se siente la felicidad. 2 meses después de que Aurelia se mudara, llegó su arnés de movilidad personalizado. Garrett había ayudado a investigar fabricantes, coordinar diseños y discutir con las compañías de seguros que inicialmente se negaron a cubrir el costo. Al final, los leales ejecutivos de Aurelia en Everest Technologies habían utilizado sus créditos personales para encargar el dispositivo, un gesto que la hizo llorar. El nuevo arnés era elegante, sofisticado, una obra maestra de la ingeniería. Se integró con sus implantes neuronales, proporcionándoles un movimiento suave y natural. El metal era una aleación de titanio ligera. Las juntas selladas contra el polvo y la humedad. Incluso tenía paneles cosméticos que combinaban con el color de sus escamas. «Es preciosa», susurró Mirror cuando el equipo de reparto la trajo. «Es funcional», corrigió Aurelia. Pero ella sonreía. Antes de que el equipo de reparto pudiera marcharse, apareció Meera con su colección de pegatinas decorativas. Para tener buena suerte, Aurelia miró el costoso y vanguardista arnés de movilidad, y luego a la niña de 7 años con sus coloridas pegatinas. ¿Dónde deberíamos colocarlos? 20 minutos después, la elegante estructura de titanio estaba cubierta de brillantes pegatinas de mariposas, pequeñas naves y al menos una figura espacial de dibujos animados. Garrett se tomó una foto con su unidad de comunicaciones, sabiendo que la atesoraría para siempre. Esa misma noche, durante una videoconferencia con su junta directiva, uno de sus miembros comentó sobre las pegatinas que se veían en el encuadre de la cámara. «Un regalo de mi familia», dijo Aurelia con suavidad, mirando a Garrett al otro lado de la habitación. «Para recordarme lo que importa». El miembro de la junta parecía confundido, pero no insistió en el tema. Garrett sintió algo cálido florecer en su pecho. 3 meses después, en una noche fresca con las lunas de Aoria visibles a través de las ventanas del hábitat, Garrett reunió el valor suficiente para decir lo que había estado sintiendo durante semanas. «Te amo». Aurelia levantó la vista de su terminal de computadora. «¿Qué?» «Te amo», repitió. «He estado buscando el momento adecuado para decírtelo, pero no creo que exista un momento adecuado. Así que, simplemente lo digo. Te amo, Aurelia Everest. Amo tu fuerza y tu terquedad, y la forma en que tratas a mi hija como si fuera la persona más importante del universo. Amo como nunca te rindes, incluso cuando las cosas son imposibles. Amo como me dejas ayudarte sin verlo como una derrota. Simplemente te amo». Aurelius lo miró fijamente, con sus ojos dorados muy abiertos. Luego, se acercó en su arnés de movilidad, cuyo mecanismo emitía suaves sonidos mecánicos, y se detuvo justo frente a él. «Yo también te amo», dijo. «Te he amado desde el día en que me llevaste a través del desierto, aunque te dolía la espalda y no tenías ninguna razón para ayudarme. Amo que me veas primero como una persona. Que me desafíes cuando soy terca. Que dejes que Meera ponga pegatinas en todo lo que tengo sin quejarse. Te amo, Garrett Wells». Él la atrajo hacia sí y ella se acercó voluntariamente. Su arnés de movilidad le permitía apoyarse en él. Se besaron con 3 meses de emociones reprimidas, y fue un beso desordenado y perfecto, todo lo que Garrett no sabía que necesitaba. Al separarse, la voz de Meera resonó desde su habitación. «Por fin. Llevo una eternidad esperando a que lo resolvieran». Ambos rieron, y Garrett se dio cuenta de que le dolía la cara de tanto sonreír. 4 meses después, el juicio concluyó. Serena Everest y sus cómplices fueron declarados culpables de todos los cargos: conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, agresión con agravantes, destrucción de propiedad de accesibilidad y una docena de delitos financieros que habían estado cometiendo para preparar la toma de control de la empresa. Se enfrentaban a 35 años de prisión colonial. Garrett testificó, relatando cómo encontró a Aurelia en el desierto, el arnés de movilidad destruido y todo lo que ella le había contado sobre el ataque.
respondió con calma al agresivo interrogatorio del abogado defensor, sin dejarse intimidar. En un momento dado, Serena intentó interrumpir el proceso, gritando que un dragón lisiado, sin derecho a la herencia de su padre. El juez la declaró en desacato y le añadió 6 meses a su condena. Cuando se leyó el veredicto, Aurelia no mostró emoción alguna. Pero más tarde, de vuelta en el hábitat, rompió a llorar. Garrett la abrazó mientras sollozaba, liberando meses de miedo, ira y trauma. Meera se subió al sofá junto a ellos y rodeó el cuello de Aurelia con sus pequeños brazos. Juntos, le dieron el espacio necesario para llorar y sanar. 6 meses después de conocerse, en una mañana radiante, con los 2 hijos de ahora brillando, Garrett tomó una decisión. Sacó algo de su pequeña colección de objetos personales, un sencillo anillo que había pertenecido a Falcián. Ella le había dicho casi al final que lo guardara, que tal vez se lo diera a alguien más algún día si volvía a encontrar el amor. Ella querría que fueras feliz, le había susurrado Falciane con voz débil. Prométeme que estarás abierto al amor, Garrett. Prométeme que no te encerrarás. Lo había prometido. Y ahora, al ver el anillo, supo que a Falción le gustaría. Esa noche, después de que Meera se acostara, Garrett llevó a Aurelia a la pequeña cocina. Tengo algo que preguntarte. Eso suena ominoso. No es ominoso. Aterrador, tal vez. Respiró hondo. Aurelia en Berrest. Sé que esto es rápido. Sé que solo nos conocemos desde hace 6 meses, pero ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Te has convertido en parte de nuestra familia, parte de mi corazón. Por lo tanto, les pido que lo hagan permanente. Cásate conmigo. No porque yo te haya salvado la vida ni porque tú me hayas ayudado a reconstruir la mía, sino porque nos elegimos mutuamente cada día porque quiero pasar el resto de mi vida eligiéndote. Sacó el anillo de Falcián. Era demasiado pequeño para los dedos con garras de Aurelia, no estaba diseñado para la anatomía de un dragón, pero ella entendería el gesto. Aurelia miró fijamente el anillo, luego a él, mientras las lágrimas corrían por su rostro escamoso. Sí, susurró. Sí, por supuesto, sí. Garrett deslizó el anillo por su garra más pequeña, donde quedaba suelto, pero simbólicamente perfecto. Se besaron como si el mundo se acabara y volviera a empezar al mismo tiempo, y desde el final del pasillo llegó el chillido de alegría de Meera. Evidentemente, no estaba dormida como ellos pensaban. Un año después de aquel día en el desierto, Garrett se encontraba en la pequeña sala de estar de su hábitat, que había sido ampliada utilizando créditos de las cuentas ahora descongeladas de Aurelia, y observaba a su hija enseñarle a su prometida un juego de palmas. Emberrest Technologies prosperaba bajo el liderazgo de Aurelia, implementando iniciativas de accesibilidad que la habían convertido en una heroína en la comunidad de dragones. Las batallas legales habían terminado. Las pesadillas, aunque no desaparecieron, se presentaban con menos frecuencia. Garrett había iniciado un negocio de consultoría utilizando su formación en ingeniería para ayudar a otras pequeñas empresas a diseñar mejores sistemas. No era ingeniería al estilo Wells, pero era un trabajo honesto, bien remunerado y que le permitía tener tiempo para su familia. La palabra aún se sentía extraña y maravillosa. Aurelia había preguntado por los trámites de adopción para Meera, pues quería hacerlo oficial. Estaban en pleno proceso de familiarizarse con las complejas leyes que rodean la adopción de interespecie entre dragones y humanos. Pero los abogados de Aurelia confiaban en que saldría adelante. Papá, llamó el espejo. La señorita Aurelia dice que los dragones pueden tener crías con humanos, pero serán mitad dragón, mitad humano. ¿Es eso cierto? Garrett miró a Aurelia, quien tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzada. Bueno, biológicamente hablando, sí. La descendencia sería híbrida. ¿Podemos tener un bebé? Meera preguntó con la franqueza directa de los niños. Es decir, comenzó Aurelia. Una conversación para más tarde. Garrett terminó,
aunque definitivamente le ardía la cara. Mucho después. Pero esa noche, después de que Meera se durmiera, tuvieron esa conversación sobre el futuro, sobre los hijos, ya fuera mediante biología híbrida o adopción, sobre la casa que querían comprar, algo más grande que el hábitat, tal vez en las zonas terraformadas donde Meera pudiera tener un jardín, sobre sus planes de boda, que se volvían cada vez más elaborados a medida que los ejecutivos de Aurelia insistían en convertirlo en un gran evento. No necesito una boda ostentosa, dijo Aurelia. Solo te necesito a ti y a mí, y el compromiso de que estamos juntos en esto. Podrías tener una boda elegante y un compromiso a la vez. Verdadero. Se acercó a él en su silla de ruedas con su arnés de movilidad. Las pegatinas de mariposas seguían visibles en el armazón a pesar de los meses de uso. Garrett, ¿piensas alguna vez en aquella mañana? ¿Qué habría pasado si te hubieras ido 5 minutos antes o después? Si la niebla hubiera sido más densa, si hubieras decidido que el riesgo no valía la pena. Todos los días, admitió, pero usted no murió en ese desierto. El universo nos estaba dando a ambos una segunda oportunidad. Lo había perdido todo. Había sido traicionado, casi asesinado. Ambos estábamos rotos, y las cosas rotas se pueden arreglar o reconstruir para convertirlas en algo mejor. ¿Algo mejor? Aurelia repitió, sonriendo. Ella tomó su mano con la suya, que tenía garras. Me gusta eso. Construyendo algo mejor juntos. Siempre juntos. Se sentaron en un cómodo silencio, observando cómo las lunas de Aoria se alzaban a través de la ventana. Dos almas marcadas por el dolor que se encontraron en las circunstancias más improbables y decidieron construir algo hermoso a partir de los escombros. Garrett pensó en la promesa que le había hecho a Falcián, sobre mantenerse abierto al amor, a la vida y a las segundas oportunidades. Pensó en la mañana en que encontró a Aurelia en esa alcantarilla, herida y agonizando, y en la decisión, tomada en una fracción de segundo, de detenerse a ayudarla. Recordó cada momento transcurrido desde entonces, cada desafío superado, cada pequeña victoria celebrada. A veces los mayores tesoros no se encuentran cuando se buscan, reflexionó. A veces se descubrían simplemente cuando te detenías a ayudar a alguien necesitado, cuando elegías la compasión en lugar de la comodidad. Cuando viste más allá de la apariencia rota y descubriste el espíritu de lucha que se escondía debajo. Encontró a Aurelia en Berrest en el peor día de su vida. Pero en realidad, se habían encontrado el uno al otro. Y al encontrarse, se reencontraron a sí mismos, encontraron esperanza, encontraron amor, encontraron un futuro por el que valía la pena luchar. Ese fue el verdadero milagro. Ni la supervivencia, ni el rescate, ni siquiera el romance. Fue un recordatorio de que, por muy destrozado que estuvieras, por mucho que el universo te hubiera quitado, siempre había una oportunidad para algo nuevo, algo hermoso, algo a lo que valía la pena aferrarse. Simplemente había que tener el valor suficiente para alcanzarlo cuando aparecía, inesperado, imposible y absolutamente perfecto. Afuera, los hijos gemelos de Aoria comenzaron su lento descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos ámbar y dorados que combinaban con las escamas de Aurelia. Garrett le apretó la mano suavemente. Ella le devolvió el apretón, y en ese momento, todo fue exactamente como debía ser.